Bueno, mi nombre es Anabela Malpieri, soy ingeniera agrónoma y resido acá en la ciudad de San Francisco. El fracking es una técnica que se está utilizando para extraer lo que es gas natural, petróleo. Consta de una perforación de aproximadamente 300 metros en forma vertical y luego hay una perforación de forma horizontal hasta encontrar una roca que en su interior contenga petróleo o gas. Se utiliza agua, arena y productos químicos. La presión del agua permite romper esta roca, la arena impide que se tapen estas grietas y los productos químicos permiten disolver el gas y el petróleo para luego extraerlo al exterior. Eso sería. Es una técnica que está muy cuestionada debido a lo que puede provocar en el medio ambiente, ya que al utilizar productos químicos, estos productos quedan uno residual en el suelo, lo que puede hacer que a largo tiempo contamine los acuíferos, que es la fuente de agua que va a abastecer a poblaciones o sirve para dar a los animales, pudiendo provocar problemas de salud en las personas o en los animales. Otro problema que esta técnica trae es que se liberan gases al exterior, principalmente metano, que es un gas que trae muchos problemas para la capa de ozono. Bueno, hola, soy Graciela Caneva, soy profesora de Geografía y Biología y bueno, acá un grupo de alumnas me han entrevistado para que responda a unas preguntas relacionadas con el fracking y aunque no soy especialista en el tema, accedí como ciudadana que debe tener un mínimo conocimiento de aquellas acciones más importantes que tiene un Estado. Con el fracking o fracturación hidráulica se obtienen shale gas y shale oil, que son en realidad gas y petróleo, pero no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son extraídos de yacimientos que no tienen la fuerza suficiente como para salir al exterior con métodos tradicionales y por eso se deben hacer un método de fracturación de la roca madre. Esta práctica, o sea, el fracking como método de obtención de shale gas o shale oil, serían viables para la República Argentina en cuanto a la cantidad de su reservorio que tiene, en cuanto a la escasa capacidad de obtención de recursos. O sea, estaríamos en un momento, en cierta medida, como un paradigma o quiebre de utilizarlo, pero no desatendiendo otros medios de obtención de energía, porque evidentemente con esta forma de obtener energía sabemos que estamos comprometiendo al planeta y la sustentabilidad de la población. Bien, en Argentina hay varias cuencas en donde ya se ha explorado que existen reservorios. Estos reservorios son importantes tanto en la cuenca austral, en la cuenca Magallanes, Fueguina, también en nuestra región, en la cuenca de la llanura pampeana, pero principalmente los estudios más avanzados y los primeros pasos están dados en la cuenca neuquina. Allí, sobre todo, en lo que se conoce ya vulgarmente como la reserva de Vaca Muerta y también la de Los Molles. Con respecto a las consecuencias que produce en el medio ambiente, que ustedes me preguntan, en realidad depende de en dónde está localizado el yacimiento, porque la estructura de la corteza terrestre es diferente y entonces este tipo de yacimientos no convencionales pueden encontrarse a diferentes profundidades. En general, los mayores reclamos que se han escuchado y se han documentado están relacionados con la contaminación de algunos acuíferos, o sea, aguas subterráneas, con el aumento del índice de gases contaminantes en la troposfera, que van a actuar directamente en el aumento del efecto invernadero, y también con el incremento de actividad sísmica, o sea, con el seísmo. Esto en algunos casos es muy cuestionado porque en realidad el método en sí
es mínima la variación o movimiento telúrico que genera, pero en busca del equilibrio de la corteza terrestre muchas veces puede ser un factor desencadenante de los mismos. Con respecto a la Argentina, cuando hablamos de qué impacto puede llegar a generar en sí, tenemos el privilegio de donde se están explorando ahora, estar alejado de los centros urbanos, estar a gran profundidad, por lo que la mayoría de los especialistas define que puede ser una situación a favor, porque se evitarían las posibles causas de contaminación, aunque ya hay elementos que se están dando a conocer. Por ejemplo, se trabaja con algunas mantas como para evitar los derrames. Esas mantas tienen plumas, se suelen romper y suelen estar desperdigadas por el territorio. El problema en Argentina sí radica en que ese espacio geográfico en cuestión, el de la cuenca neuquina, coincide con muchos territorios que son reclamados por pueblos originarios, especialmente los mapuches. En realidad, estos productos que se utilizan, aparte del agua y la arena, para la extracción, son contaminantes, sobre todo porque se volatilizan y aumentan la concentración de gases, como les dije hace un rato. El gas metano actúa igual que el dióxido de carbono, incrementando el efecto invernadero, pero es mucho más potente, o sea, lo hace muchísimas veces más. Con respecto a qué países están a favor o están en contra, en realidad, si nos basamos en lo que los países miembros de Naciones Unidas firman, todos tendrían que estar en contra, porque según el Acuerdo de París se ha firmado para generar energías que no alteren ni contaminen al medio ambiente, especialmente a la atmósfera. Pero evidentemente en el cuadro de posición es totalmente distinto. En América, a favor, a la cabeza está Estados Unidos, dentro del grupo anglosajón. Dentro de América Latina está México, Colombia y evidentemente Argentina. Argentina nos queda fuera del plano porque somos el segundo país con mayor reserva ya constatada o comunicada científicamente su existencia. En el resto del mundo, países que están a favor, por ejemplo China, que tiene acuerdos con Estados Unidos, Reino Unido, en donde también la población por ahí juega a favor, por ahí juega en contra. Y los países que no están de acuerdo con el fracking coinciden curiosamente con estos países o cercanías a los países que están a favor. Francia, Bulgaria, España, Italia, Sudáfrica en África, y en Estados Unidos hay algunos estados como el de Nueva York y como el de Vermont que ya directamente han impedido su utilización. En cuanto a las ventajas que puede tener este método, es encontrarnos nuevamente con ese producto que se necesita, con ese recurso, ya sea gas o sea petróleo. De una manera u otra se mantiene el aparato productivo que caracteriza a todo el mundo actual. Esta sería una ventaja global, mantener en el tiempo el aparato productivo energético como se viene utilizando con estas energías o combustibles fósiles. Evidentemente, desde mi punto de vista, yo opino que sobre todo las ventajas las tienen algunas empresas que van a estar a cargo o algunos estados que van a ser negociados con esta situación y que el beneficio en realidad no va a ser equitativo para la población. Considero que hoy, en el siglo XXI, podríamos estar poniendo más énfasis en otro tipo de energías y allí focalizar nuestra atención y como sociedad siempre estar bien informada de lo que podemos hacer a favor del planeta y no solamente firmar y después no cumplir. ¿Por qué se usa la técnica del fracking en lugar de la técnica tradicional? La técnica tradicional es la perforación directamente con una máquina, sería un taladro especial muy grande, perforan directamente el pozo en la tierra.
hasta llegar al yacimiento, con una mecha que se llama, en este caso se llama trépano, que es lo que llega hasta el fondo a determinada metro donde está el yacimiento de petróleo. En cambio, la técnica de fracking se hace un pozo perforado previamente y se entuba con cemento y después se inyecta agua a presión, a muy alta presión, la cual rompe la roca dura que protege al yacimiento, le crea muchas grietas para hacer fluir el petróleo en forma natural. La técnica del fracking es algo más limpio y se puede perforar a más profundidad. Se puede llegar a yacimientos que están muy encapsulados en rocas, en el fondo, con lo cual con el procedimiento tradicional no se puede llegar. Entonces se está experimentando bastante con esta técnica que está dando buenos resultados. ¿Usted cree que en todos los espacios geográficos puede llevarse a cabo el fracking? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que se comprobó que por ahí el fracking es más contaminante porque genera un residuo de agua que es contaminante y si no está bien tratada puede llegar a ser un problema. Pero lo que pasa es que el fracking se puede utilizar en cualquier lugar, sobre todo en lugares. Es muy rentable para recuperar pozos que en otro momento no se podrían haber usado porque con el procedimiento natural no se puede llegar. Entonces es una técnica muy rentable porque se accede a pozos que antes no se podía acceder. Por más que sea más caro, es mucho más costoso que el método tradicional, pero realmente se llega a pozos petroleros o de gas que antes no se podía llegar y estaban sin uso, o sea, no se podía acceder. ¿Cuál es tu posición sobre la exploración y explotación de recursos como gas o petróleo frente a los efectos de la biodiversidad? Bueno, eso es un problema ético. En realidad, este método nuevo que se está usando genera bastante problemas, me parece a mí, porque primero, tiene un alto consumo de agua, que es justamente lo que falta en el planeta. Junto con el agua que se inyecta a presión, se inyectan elementos químicos para adelantar el proceso de fisura de la roca. Y esos elementos químicos los inyectan en la superficie que después, con la presión, salen hacia la superficie y genera contaminación. Genera contaminación ambiental, genera efluentes contaminados hacia la superficie de la Tierra. Por eso, a mí me parece que el método tradicional es el más adecuado. Si bien no se puede llegar a perforar pozos muy difíciles, como por ejemplo Vaca Muerta o alguno de esos que son pozos bastante difíciles de perforar con métodos tradicionales, pero bueno, el método tradicional realmente no contamina, es muy poco en comparación con este. Si se comprueba que realmente el método es más contaminante, que yo creo que sí, se produce una pérdida de la biodiversidad de la Tierra y por consiguiente se produce un aumento de enfermedades en la vida de los seres vivos de la Tierra. ¿Qué pasa? En los lugares donde están perforando y están contaminando, los animales que hay, por supuesto, se van, porque eso también tiene mucha contaminación sonora, porque es muy ruidoso todo ese sistema de perforación. Tal es así que hay algunos países que
directamente lo tienen prohibido ese método. No lo dejan hacer, salvo con el método tradicional, nada más. Y el Reino Unido e Inglaterra estuvo prohibido hasta el año 2012, desde ahí lo empezó a permitir recién en el año 2012. Y hay toda una reglamentación por la Comisión Europea de los países, sobre los países europeos que quieran utilizar ese método de perforación, que tienen que emitió la Comisión Europea un reglamento especial por las pautas para seguir en el método. Si no, no tiene que cumplir un reglamento especial. Pero está bien, yo creo que sí, porque me parece que es muy contaminante y sobre todo necesita mucha agua, que es lo que realmente no hay en el planeta, y el agua que usan después queda contaminada porque le agregan elementos químicos y todas esas cosas. ¿Usted sabe lo que es el fracking? ¿Usted sabe lo que es el fracking? ¿Tenés idea de lo que es el fracking? Discúlpame, ¿sabes qué es el fracking? No, la verdad no tengo idea de qué es eso. El fracking son los pozos que hacen las empresas y que están dañando últimamente mucho al medio ambiente porque tratan de extraer gas o petróleo. ¿Tienes alguna opinión? Y me parece que es demasiado, que ya están dañando mucho el medio ambiente, que deberían cortar un poco con todo eso y bueno, pensar en las generaciones que vienen. Gracias. Hola, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes lo que es el fracking? El fracking son los pozos que hacen las empresas para sacar gas de petróleo. ¿Sabes lo que es el fracking?